Todos los obstáculos tienen dentro de ellos oculta una oportunidad. Y depende de nosotros decidir si la tomamos o no. Hola a todos, mi nombre es Esteban Luna y el día de hoy quiero hablarte de la enseñanza de este libro, El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Este libro lo terminé hace 2 días y me parece muy interesante. Me parece que todo el conocimiento que guarda y que enseña es fundamental para tener una vida feliz y para tener una vida exitosa. ¿Por qué? Este libro habla sobre la filosofía estoica. Los estoicos, el estoicismo es una corriente de pensamiento en la que los que la practicaban pensaban que los obstáculos, que las adversidades, que los problemas no son simplemente piedras en el camino, sino que esos obstáculos y esos problemas son el propio camino. ¿Por qué? Si lo analizas bien, los mayores momentos de crecimiento que tenemos en nuestra vida y que seguramente tú has tenido son cuando te enfrentas a problemas. Seguramente cuando tú tienes un problema en tu vida, en ese momento lo ves como algo malo, como algo retador, como algo que no te gustaría estar viviendo, pero cuando lo enfrentas y logras superarlo y logran pasar un par de días o semanas y lo ves en retrospectiva, ya no te parece tan malo el problema. De hecho, a veces hasta agradeces por las cosas que tú mejoraste o que aprendiste al enfrentar ese obstáculo. Tal vez no eres tan optimista y no llegas a agradecer tus problemas, pero seguramente si lo analizas bien, podrás darte cuenta de que después de enfrentar los problemas que has tenido en tu vida, tú terminas convirtiéndote en una persona mejor, en una persona más hábil, más inteligente. Terminas aprendiendo cosas, terminas mejorando como persona. Y eso es justamente la base del estoicismo, de lo que hablan en este libro. Y hay muchísimas personas a lo largo de la historia que han estudiado y que han vivido basándose en esta filosofía, como lo han sido varios filósofos antiguos que seguramente no conozcas, como Séneca, como otros más, pero también en nombres un poco más reconocidos. Marco Aurelio, por ejemplo, que fue un emperador, vivía de acuerdo a esta filosofía y logró grandes cosas gracias a ella. De hecho, hay un libro que se llama Meditaciones, que es de Marco Aurelio, en el que te da su propia perspectiva de la filosofía estoica. También han habido presidentes como Theodore Roosevelt en Estados Unidos, que han sido personas extraordinarias, que han logrado grandes cosas y que han tenido una vida llena de dificultades, de desventajas, de injusticias, y que logran, a pesar de eso, tener un éxito rotundo, llegan hasta marcar la historia. Y además de todo lo hacen teniendo vidas felices, no siendo amargados, sino estando agradecidos de la vida que tienen. Y básicamente eso es gracias al estoicismo. Este libro lo habla de una manera muy bonita porque te lo divide en 3 partes. Son 210 páginas y es muy digerible y está muy bien estructurado. Te habla de la filosofía estoica en 3 partes. La primera es la percepción. ¿Qué quiere decir controlar tu mente? Cuando tú te enfrentas a un problema, lo primordial que tienes que hacer es controlar tu mente. Es decir, tienes que calmar tus nervios y tienes que poder controlar tus emociones. Somos humanos y cuando nos enfrentamos a cosas que nos resultan problemáticas o que no nos gustan, obviamente tenemos reacciones de rechazo. Empezamos a ponernos negativos, empezamos a sentir miedo, empezamos a querer huir o a apartar la mirada, y eso es algo natural. Hay que tener en cuenta que somos seres humanos y nuestra evolución no se ha producido en los últimos 2000 años, sino en los últimos millones. Es decir, todavía tenemos cerebros que están adaptados a las cuevas y a las junglas y a tener que pelear con leones para ganarles el alimento. Entonces esos comportamientos en ese entonces fueron útiles, pero hoy en día ya no lo son. Digamos, como que en este mundo estamos jugando con un cuerpo y una mente, una genética que no nos favorece, porque no está adaptada para lo que estamos viviendo hoy. Entonces nosotros, con nuestra voluntad y con nuestra conciencia, tenemos que controlar nuestra mente y nuestro cuerpo para que funcione como nosotros queremos. Básicamente de eso se tratan las percepciones. Todos los problemas que enfrentemos, dentro de ellos esconden una oportunidad. Por ejemplo, si tú eres una persona que le da muchísimo miedo hablar en público y te escogen a ti
para que estás en la escuela y te dicen que pases al frente a explicar algo porque estabas platicando con un amigo, eso es un problema, es cierto. Es algo que preferirías no hacer, cierto. Es algo que te gustaría que no hubiera pasado. Pero esconde dentro una oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Te da la oportunidad de pararte al frente y practicar, tratar de mejorar tu capacidad de hablar en público. Eso es uno de tus puntos débiles y ese problema te ha dado la oportunidad de practicarlo, de mejorar un poquito en eso. Y asimismo, no importa qué tan grande o pequeño sea el problema, todos esconden una oportunidad. En general, los más grandes problemas esconden las mejores oportunidades. Por ejemplo, una persona puedes pensar que le diagnostican cáncer, ¿qué oportunidad podría tener un problema así de grave? Ten en cuenta que la mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos eternos y realmente no disfrutamos de muchas de las cosas que nos da la vida. Y una persona que se enterara de que tiene cáncer, de que es terminal y le quedan unos cuantos meses de vida, ese problema tiene una oportunidad muy grande dentro y es que ya no le debe de tener miedo a la muerte porque la va a tener dentro de poco. Ya no tiene que pensar en su futuro a largo plazo porque su vida se supone que terminará dentro de poco. Y ese saber que su final está cerca le puede dar la motivación, el coraje para vivir todas las cosas que quería vivir en su vida. Y tal vez esos meses sean los mejores de su vida porque va a experimentar viajar, hacer todas las cosas que le daban miedo, probar de hacer todas las cosas que siempre quiso hacer. Ese problema puede ser la motivación que lo lleven a hacerlo. Pero si nosotros no controlamos nuestras percepciones, si no controlamos nuestras emociones, un evento como esos podríamos dejar pasar su oportunidad. Y incluso podríamos usarlo en nuestra contra. Podríamos usarlo para deprimirnos, sumirnos en la miseria y autodestruirnos y acabar con nuestra vida más rápido de lo que lo haría el cáncer, digamos, en este ejemplo. Entonces, la parte principal, el principio, el comienzo de poder usar los obstáculos a tu favor es verlos y tener la percepción de que son eso. Los obstáculos son oportunidades para que tú te vuelvas alguien mejor. Pero este solo es el primer paso. Después viene el segundo paso. Y ese segundo paso es la segunda parte del libro, que es la acción. En toda la parte de acción nos menciona muchísimos puntos diferentes que realmente tienen muchísimo valor. Voy a mencionar algunos de los que me voy acordando. No están en el orden que presenta el libro, pero la idea es que tú escuches y puedas aprender y aplicar estos principios. Una de las partes más importantes que menciona de la acción es el proceso. Bueno, es al menos una de las que creo yo que son más importantes que las entendamos. Uno, por ejemplo, cuando va a la escuela, puede ser que nos pidan dibujar un paisaje. Y seguramente, como la mayoría de nosotros no somos dibujantes, lo vamos a hacer mal. Imaginen una persona que hace un dibujo y lo hace mal. Y luego tiene un amigo que se burla de él. Y le dice, jaja, no, tú no sabes dibujar, no sirves para eso, dedícate a otra cosa, ¿no? Todos sabemos el chiste de que ves un mal dibujo y, uy, pues no te dediques a dibujar, ¿eh? Imagínate que esa persona se lo toma en serio y dice, ok, yo soy una persona que no sabe dibujar. Y como no sabe dibujar, no trata de mejorar en eso. Entonces nunca lo practica, nunca hace dibujos. Un año más adelante, cuando va escalando en la escuela, vuelven a pedirle que dibuje otra cosa, vuelve a hacerlo mal porque no lo ha practicado. Es obvio que es malo haciendo algo que no practica. Pero eso él cree que es como la confirmación de que es malo dibujando. Entonces sigue sin dibujar y vive toda su vida como adulto pensando que no sabe dibujar. Incluso tiene hijos y les dice, con tu tarea no te puedo ayudar porque yo no sé dibujar. ¿Cómo vas a saberlo si nunca lo ha practicado y nunca se ha entrenado para ser bueno en eso? Aquí ya no solo se trata de intentarlo una vez y ver qué sale, sino de intentarlo hasta que salga. Eso es el proceso. Vamos a imaginar otra persona que le dicen, no sabes dibujar. Es más, es peor dibujante que el primero. Pero él, no sé, admira mucho a los pintores o su mamá es pintora o por algún motivo le interesa aprender a dibujar. Y entonces cada día hace un dibujo. Y de más grande empieza a buscar libros de dibujo, empieza a buscar cursos sobre dibujo, se inscribe a clases de dibujo. En 10 años, cuando él ya sea un adolescente o un adulto,
¿crees que va a saber dibujar? Va a ser un experto, va a ser una de esas personas que vemos en los videos de Facebook que hacen cosas hiperrealistas, que son sorprendentes. Va a llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque lo ha practicado constantemente durante mucho tiempo. Cualquier cosa, cualquier habilidad, cualquier cosa, no importa cuánto creas tú que eres malo para eso, si lo entrenas, si lo practicas, si intentas mejorar, terminarás mejorando. No hay nada en lo que un ser humano no pueda hacerse experto. Tenemos el potencial para ser expertos en cualquier cosa, pero tenemos que seguir el proceso. Empezar una vez, seguir practicando, aprender al respecto, estudiar y seguir practicando esa habilidad o ese conocimiento, ese ámbito en el que queremos ser mejores. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un problema, hay ciertos problemas que nos exigen que pasemos por un proceso de mejora. Por ejemplo, una persona que quiere abrir su propio negocio, ¿no? Un estudiante que quiere ser emprendedor de grande, puede tener el problema de que no sabe emprender, de que no se le da el liderazgo, de que no sabe hablar en público. Pues ese problema, la única forma de solucionarlo es con el proceso de aprender y de mejorar en esos aspectos. Hay otra herramienta también muy, muy potente, que es la de intentarlo y ensayar. O sea, hay muchos problemas que no van a requerir un proceso, pero sí van a requerir que tú lo intentes y mires qué pasa. ¿Sí? Hay ciertos problemas que no requieren que tú te prepares mucho para poder ser el mejor y enfrentarlos. Hay problemas que requieren que tú lo intentes así como estás sin saber, que fracases y que luego tú estudies tu fracaso y veas cómo mejorar a partir de ahí. Y esta lección la recuerdo mucho porque básicamente si te guías con ella, ya no tienes que tener miedo a hacer nada. ¿Por qué? Porque tal vez no quieres hablar en público porque te vaya a salir mal. O tal vez no quieres hablarle a ese chico o esa chica que te gusta porque te vaya a ver feo, te vaya a hacer el feo, ¿no? O tal vez una infinidad de cosas que no te atreves a hacer porque tienes miedo de lo que llegue a pasar, de que te salga mal. Pero no hay que tener esta mentalidad, hay que tener más bien la mentalidad de ser un científico. Sí, voy a intentarlo con lo que tengo, voy a ver el resultado y voy a estudiarlo para luego mejorar yo. Y si tú tomas esto como una filosofía para tu actuar, lo tomas y lo interiorizas en tu estilo de vida, ya no vas a tener miedo a hacer nada porque sabes que aunque salga mal, ese fracaso te va a permitir mejorar y ser cada vez mejor en esa cosa que tú querías desarrollar. Hay otra cosa que menciona mucho este libro en la parte de la acción y es que muchas acciones requieren que seamos perseverantes. Es decir, que requieren de nuestra persistencia, de que intentemos y sigamos luchando. Existe mucho por cómo se cuentan las historias, ya sea en libros, en películas o en donde sea, parece que todas las cosas grandes del mundo salieron de un momento de brillantez, de una mente ingeniosa que tuvo la idea del siglo, ¿no? Por ejemplo, si viste la película de la red social, pareciera que Mark Zuckerberg se le ocurrió la idea de Facebook en un chispazo de su intelecto brillante y que lo único que hizo fue, qué buena idea, y la aplicó. Y de inmediato todo funcionó y ahora es el joven más rico del mundo. No, las cosas no son así. Realmente, si tú te fijas en la mayoría de la historia de cualquier persona de éxito o que superan obstáculos muy grandes, esas increíbles estrategias no salen de un chispazo de brillantez, sino que salen de haber intentado una vez y fallar, 2 veces y fallar, 3, 4, 10, 20. De estar persistiendo día con día en algo que no consigues la manera de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque cuando tú te esfuerzas y estás día a día rompiéndote la cabeza pensando, ¿cómo hago que esto funcione? ¿Cómo supero este obstáculo? Cuando pasa el suficiente tiempo y agotas las opciones clásicas y tradicionales, solo te quedan las ideas locas. Y cuando pruebas esas ideas locas, algunas fallan y se ven ridículas, pero otras funcionan y parecen muy brillantes. En el libro, por ejemplo, toma el ejemplo del caballo de Troya. Todos recordamos más o menos la historia, ¿no? Es un caballo lleno de soldados que se entrega como un regalo. Pues eso no surgió en un día.
Resulta que Troya ya llevaba bastante tiempo en esa guerra y no conseguía la manera de ganarla, no conseguía penetrar esa fortaleza. Y cuando se le acabaron todas las opciones, empezó a probar las ideas locas y una de ellas fue: ¿y si metemos a gente en un caballo y tratamos de hacer que el caballo entre como si fuera un regalo? Y fue después de persistir en tantos intentos que empezaron a surgir esas ideas maravillosas, y esa fue la idea que funcionó y que quedó en la historia, y a día de hoy recordamos como wow, esta idea y esta estrategia es muy brillante, ¿no? Esas personas sí que sabían pensar fuera de la caja. Pues no, no es tanto de que seas increíblemente creativo, sino de que lo intentes el tiempo suficiente y de que te atrevas a intentar las ideas locas cuando se te acabaron las ideas comunes. Hay muchísimos otros puntos que este libro toma en cuanto a la acción, pero yo, al menos para mí, esos fueron los más importantes, son los que mejor recuerdo. Y por último, bueno, acabo de recordar otro punto que creo que es importante mencionar. Una de las estrategias que también te marca es el ataque lateral. ¿Qué significa? Muchas veces cuando tú, suponiendo que tú ya adentraste esta manera de pensar en tu vida y ya actúas, y cuando tienes problemas los enfrentas y tratas de vencerlos siendo persistente, siguiendo el proceso, intentando y aprendiendo de los fracasos, pero hay problemas, hay obstáculos que no se pueden superar de ninguna de esas formas. Hay obstáculos que ni con toda tu persistencia, ni con todo el proceso que quieras ejecutar, hay problemas que no se disuelven con esa estrategia. Y para esos hay otra que te dice que justo es el ataque lateral, y dice que a veces no tienes que atacar de frente, sino que tienes que irte por el lateral y tratar de ganar por ahí. Por ejemplo, cuando, no sé, en la escuela tienes un maestro que es injusto, que no da clases, es barco, es malo, lo que sea, ¿no? Y entonces la agarra contra ti. Y lo primero que solemos hacer, y lo digo porque yo lo he hecho, es tratarte de ir de frente contra el maestro, debatirlo con tu increíble lógica y tu intelecto y cómo tú eres mejor que él. Y eso nunca funciona porque el profesor en todas las condiciones es más fuerte que tú, tiene el poder sobre ti y tú no tienes ninguno sobre él. Normalmente uno trata de argumentar, de demostrar que está correcto, y no importa cuánto trates de demostrarlo, si te vas a la pelea, para el profe es tan simple como ignorarte y hacer lo que él quiere y ponerte un 5, reprobarte o hacerte lo que sea. Hay ocasiones en las que no se puede ganar yendo de frente, y para eso se usa la estrategia lateral. ¿Qué tal si en vez de confrontar a tu profesor y decirle que está mal y tratar de demostrar que tú estás bien, tratas aquí un poco como de fingir que estás de acuerdo con él? Tratar de pedir una disculpa aunque tú sepas que no fue tu error. Tratar de decir las cosas y hacer las cosas para que él cambie de opinión, aunque a ti te moleste, aunque rebajes tu orgullo, aunque tú, que sabemos, y lo digo de esta forma no por ser grosero contigo, sino con el propio yo del pasado, aunque tú creas que eres muy listo, y tal vez aunque sí lo seas, a veces es mejor, digamos, admitir una derrota que no era tuya, echarte la culpa, para conseguir que esa persona ahora sí, para conseguir que esa persona ahora sí haga lo que quieres. Si un profesor hace algo injusto, y es este tipo de profesores, tal vez no le ganes diciéndole y marcándole lo injusto que fue, sino diciendo: tiene razón, fue mi culpa, aunque tú sepas que es mentira. Y decirle: por favor, profesor, apiádese de mí, ya no lo volveré a hacer, voy a esforzarme por mejorar, no volveré a caer en ese error, le pido una disculpa. Tal vez, y más bien en muchas ocasiones, estas estrategias que no son de frente, sino que tratas como de convencer por otro lado, suelen ser muy efectivas. Y no tienes que usarlas siempre, tienes que usarlas cuando sean necesarias. Cuando ir de frente no funcione, hay que ir del costado. Y esto cuesta mucho trabajo, porque yo recuerdo que yo antes tenía un orgullo muy, muy, muy grande y era muy egocéntrico. Y claro, rebajar tu orgullo para dejar que otra persona se lleve digamos, como que quede ganando cuando tú sabías que no es correcto, cuesta trabajo, lo sé. Pero esto no se trata de rebajarte ni de hundir tu orgullo. Más bien se trata de ser más inteligente, de ser más listo y de sí conseguir tus objetivos.
Porque al final, ¿qué es más importante? ¿Quedarte con tu orgullo y que sufras algo, una consecuencia que no querías? ¿O ser humilde, rebajar tu orgullo y gracias a eso conseguir las cosas que quieres? Aquí cuesta hay que tener más trabajo, más desarrollo personal para poder dominar esas emociones, pero de eso se trata, de conseguir aprovechar las cosas y de conseguir las cosas que quieres. Y aquí también relacionado entra mucho algo que menciona en el libro, y es que lo correcto es lo que sea que funcione. Muchas veces nos preguntamos, como en la situación del maestro, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué es lo que debería de ser? Y podemos pensar, lo correcto sería que el profesor reconociera su error. Pero tal vez eso no es lo que funciona. Y aquí lo que te dice la filosofía estoica es que no busques lo correcto, sino que busques algo que te funcione. Y si funciona, eso está bien. Siempre y cuando, ojo, aquí hay que hacer un paréntesis muy grande, siempre y cuando no incurras en lastimar a otras personas, en aprovecharte, en abusar o en cometer un crimen, siempre que no sea algo realmente horrible, o sea, siempre que no hagas algo que carezca de principios y de valores, ¿sí? Marca una línea, deja esas cosas de un lado. Lo que está del otro lado, si funciona está bien, lo que sea. Y básicamente, estos son como que los puntos más fuertes que yo recuerdo de la parte de la acción. Y por último, este libro nos marca la parte de voluntad. ¿Y a qué se refiere con la parte de voluntad? Se refiere a cuando hay un problema o un obstáculo que es tan grande que ninguna de tus acciones lo va a quitar jamás. Por ejemplo, podemos pensar en, no lo sé, volviendo al ejemplo, si resulta que tú tienes un accidente, bueno, no sé, tienes un accidente y pierdes a un familiar, no importa qué acción hagas, no importa ni cuánto te esfuerces, cuánto trates de ir por el costado, cuánto trates de pensar, no importa qué hagas, no puedes resolver el problema de la muerte de un familiar. Eso es algo que es así, que tú no vas a poder cambiar ni hoy ni nunca. Y cuando nos enfrentamos a problemas que son insuperables, aquí entra la parte de nuestra voluntad. En esta parte menciona varias cosas como la primera, que hay veces en las que tu camino se va a ver obstaculizado por completo y no va a haber manera de llegar al otro lado. Y que cuando esto ocurra, tú tienes que confiar en el destino. Puede ser que creas en Dios o que creas en el destino, en el universo, lo que quieras. Pues confía en ese algo. Te bloqueó un camino porque sabe que era la única manera de pararte de ahí y llevarte al lugar a donde estaba tu destino. ¿Sí? Tú tenías que recorrer otro camino. Y asúmelo así. Ahí te habla mucho de amar lo que te pasa. Si te pasa algo así de grave, ama y disfruta que te esté pasando, porque significa que te está obligando a tomar otro camino. Y seguramente ese otro camino era el que estaba marcado para ti, es en el que más vas a crecer o en el que más vas a ser feliz. Así es como pasa en muchas ocasiones. También te habla de que tengas persistencia, no solo cuando te enfrentes a un problema, sino en toda tu vida para enfrentarte a todos los problemas y peleas que vas a tener. Aquí es donde habla de perseverancia, ya no de persistencia, sino de perseverancia. ¿Qué significa? Persistir siempre, día tras día, obstáculo tras obstáculo, uno tras otro. ¿Y por qué? Porque tú tienes que tener esta visión global, esta visión de que no tienes un solo problema delante, sino de que vas a tener uno y cientos, y ya tuviste otros cientos detrás de ti. Y que estás en un camino en el que cada vez mejoras y te conviertes en una persona más apta para ser feliz y para ser exitosa. Pero hay una necesidad y es, bueno, hay un requisito, y es que tienes que perseverar y tienes que seguir luchando en ese camino. ¿Por qué? Porque si tú simplemente cancelas o huyes de tus problemas o ya no quieres enfrentarlos o tratas de evadirte, entonces ya no estás tomando esas oportunidades. Y tu camino ya no va a ser de progreso, sino probablemente va a terminar llevándote hacia abajo. Y es aquí cuando tienes que perseverar, tienes que seguir en el camino.
Aunque se vea cada vez más difícil, tienes que seguir ahí porque eres cada vez mejor. Y por último, de hecho el último capítulo que habla en este libro es que te acostumbres y te prepares para que la vida sea así, un obstáculo tras otro. Hasta el día de tu muerte, nunca va a llegar un momento en el que ya hayas librado todas tus peleas y ya esté. La vida en la que vivimos está llena de obstáculos y cada vez son más grandes. Porque nosotros nacimos, bueno, al menos así es la filosofía estoica, dice que nosotros nacimos para tener un camino en el que estemos mejorando y para que estemos mejorando continuamente. Y la exigencia para seguir mejorando es seguir teniendo dificultades y problemas que superar. Y aquí no se trata de que tengas una visión fatalista de la vida o de que seas negativo y pienses, la vida va a estar llena de problemas, qué feo. No. Aquí se trata de que lo tomes como lo que es, como oportunidades, como que estás en una vida que es emocionante. Imagínate una película en la que es una película de amor, donde está el protagonista, conoce a la chica, se enamoran y se casan. Fin. Es aburrido. Y las vidas sin obstáculos, sin problemas, son aburridas. En cambio, a nosotros nos suelen gustar las películas donde hay grandes problemáticas, donde hay grandes giros, donde es un problema tan grande que se toman 2, 3 películas en resolverlo. Así son las vidas interesantes. Nos gusta verlas porque nos gustaría vivirlas. Y afortunadamente vives en un mundo donde vas a tener esos retos y esos desafíos. Si los afrontas primero con tu percepción y después con tu acción, vas a aprender a ya no temerle a los problemas, sino a amarlos, a esperar que vengan a ti para que tú te conviertas en alguien cada vez mejor. Y eso no significa que ya no tengas miedo o que ya cualquier cosa tú seas inmune, no. Por supuesto que da miedo, dan coraje, da un montón de emociones negativas y hay cosas que te gustaría que no pasaran. Pero tienes que interiorizar el hecho de que a pesar de eso, ese problema te va a convertir en alguien mejor, en una mejor versión de ti. De eso se trata el seguir esperando la batalla siguiente. Amar el camino en el que estás, la vida en la que estás, que siempre tendrá un nuevo obstáculo para convertirte en una persona mejor. Este libro habla de todas esas cosas que mencioné y también abarca muchas otras. Realmente de ver este video que va a durar 15, 10 o 20 minutos, a leer un libro de 210 páginas, te aseguro que hay mucho más contenido y mucho más sabiduría y aprendizaje en un libro. Te recomiendo encarecidamente leerlo, creo que es muy útil y creo que es un pilar para cualquier tipo de persona. Y pues básicamente eso es todo lo que yo quería decir del libro. Había visto muchas cosas y quería exteriorizarlas. Y ahora que ya terminó el video sobre el libro, si quieres puedes retirarte. Ahorita lo que quiero decir es por qué he estado ausente. Bueno, por qué no he subido videos en los últimos mes y medio. Bueno, resulta que el último mes me lo tomé un poco de vacaciones. Por eso no he estado subiendo videos últimamente. Y realmente creo que me ha servido, pero también siento que ha sido bastante pereza de mi parte. Han habido muchas veces en las que tenía que grabar y simplemente no lo hacía. Creo que eso ha estado mal y pienso retomar el estar subiendo videos por dos cosas. En primera, porque me gusta poder compartir estos conocimientos con los demás, porque sé que muchísima gente no le gusta leer y no se compraría 28 libros y no los estaría leyendo por su gusto. O sea, sé que hay tanta gente que no lee y que no va a comprar tantos libros, pero que sí ve videos en YouTube. Y si por ese medio yo puedo transferirles ese conocimiento, al menos parte de él, y sus vidas pueden mejorar, por mí encantado. A mí me gusta ayudar a la gente y con las cosas que yo aprendo, me parece increíble lo mucho que pueden ayudarle a alguien. Y por eso quiero compartirlos con los demás. Y también me gusta subir estos videos porque me permiten o me dan un espacio para poder hablar de las cosas que yo voy aprendiendo y para que haya un registro de todo eso. Entonces, por esas dos razones voy a tratar y esforzarme por estar subiendo videos mucho más seguido. Y pues nada más, eso ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Espero que apliques esta filosofía a tu vida o que compres el libro. Y pues nada más, construyamos un mundo más feliz.